Hora de comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. En esta jornada vamos a hablar de libros. Está junto a nosotros Ainhoa Vázquez, que es autora de este libro de Paidós, que es parte de la editorial Planeta, se llama Narcocultura, y que justamente habla de eso con un título muy sugerente, además, que es Masculinidad precaria, violencia y espectáculo. Hoy día hablamos de este libro y, por supuesto, los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook y en todas las plataformas de audio para ver o escuchar este episodio. Ainhoa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, al inicio siempre le preguntamos a los autores cuál es la motivación para escribir, en este caso, narcocultura. ¿Cuál fue tu motivación? Sé que llevas ya mucho tiempo investigando, desarrollando este tema. Sí, ya llevo más de 10 años trabajando esto. Mi, mi línea de investigación primaria originalmente era el feminicidio, y por eso empecé como a derivar en el tema del narcotráfico, porque veía que en muchos casos, sobre todo en México, yo viví 17 años en México, acabo de volver a Chile. Entonces, en muchos casos estaba este vínculo muy directamente, estaba muy relacionado el narcotráfico con el feminicidio. Muchas de las mujeres que eran asesinadas, sobre todo en México, en Ciudad Juárez, en el norte, tenía que ver con esto de eh, mandarse mensajes entre cárteles, por ejemplo. Entonces los cuerpos de las mujeres eran usados para mandarse mensajes entre los narcotraficantes. Entonces, por eso entré a este mundo del tema narco y empecé a trabajar en esto, principalmente en las ficciones. Originalmente trabajaba mucho con literatura, con cine, con series de televisión, y más adelante ya bueno, como me empezaron también a invitar a hablar sobre el tema, empecé a meterme mucho más también con la realidad. Entonces ahí empecé a hacer estos vínculos entre Chile y México, eh, y eso me llevó hacia lo social. En realidad siempre he tenido como un piececito ahí en la sociología. Entonces, un poco así surge este libro, que igual lo escribí bien rápido, fue resultado de todo lo que he trabajado en estos años. Bueno, y es un libro muy sugerente, muy importante, porque además, como tú lo dices, hay una mirada desde adentro y también de explicar qué es la narcocultura, pero relacionarla con algo que tú haces en el libro, que es esta opción de relacionar directamente con la masculinidad, con la virilidad. Y parte del libro, bueno, hay varios temas, pero me gustaría hablar de lo que ocurrió, parte del libro con este inicio de la violencia, de la ferocidad al interior de los narcotraficantes, que es este video, la historia del Güero Palma, que es una de las primeras, uno de los primeros eventos que cambia el narcotráfico a nivel internacional por la crudeza y también por la realidad y la acción que hace este espacio, esta historia. Claro, sí, en realidad, bueno, esta historia es una historia sumamente interesante porque cambió por completo las reglas del juego narco, ¿no? En general, los narcotraficantes antiguos tenían pactos de honor, y uno de esos pactos de honor era: no se involucra a la familia, no se involucra a los niños, no se involucra a las mujeres, no se involucra a la población civil, ¿no? No se involucra a los inocentes. Esa era la parte del pacto que se establecía. Y en el caso de Rafael Clavel, que fue este venezolano que cambia este juego, estas reglas de honor que existían antes entre los narcotraficantes, fue comandado un poco por los hermanos Beltrán Leiva, y le piden a Rafael Clavel que se infiltre en el cártel de Sinaloa, donde uno de los líderes era el Güero Palma, y le piden que seduzca a la esposa. Entonces, seduce a la esposa, se va con ella a Estados Unidos, se lleva a los niños también, ella le roba plata al Güero Palma para poder irse con Rafael Clavel, y en Estados Unidos le corta la cabeza. Y luego se va a Colombia, y en Colombia tira por un puente a los dos niños. Y todo esto no solamente lo hace, o sea, no este tipo de acciones, obviamente cambia por completo estos códigos de honor, pero además lo otro que hace es que los graba, y eso es algo que no había pasado antes en la historia del narco, ¿no? También, por supuesto, porque no existía la tecnología para hacerlo, pero también ya
o sea, teniendo esta tecnología, decide usarla para que el Güero Palma tenga la imagen de los niños cayendo por el puente. Son 2 minutos aproximadamente en que los niños están cayendo por el puente, o sea, van un puente, o sea, no, puente muy largo además. Entonces, o sea, 2 minutos los que graban, ¿no? La caída entera y cómo los niños se van por el río. Entonces, una imagen espantosa, horrible. El Güero Palma enloquece completamente con esta escena, porque además le lleva la cabeza de la esposa junto con el video de los niños cayendo por el puente. Entonces esto cambia por completo las reglas del juego narco y de ahí empezamos a tener un periodo de mucha violencia y de grabar esa violencia, de mostrar esa violencia, tanto para amedrentar a los otros cárteles, como tanto para nosotros como espectadores. Nosotros empezamos a ser testigos también de esa violencia a través de las imágenes. Bueno, y también una de los cambios que ocurre es no solamente esto que decías tú, que eran puertas adentro, es decir, era muy poco conocido lo que ocurría dentro de los carteles, sino que comienza también a masificarse a través de los narcocorridos, que es algo que se ha masificado también hoy día. Hubo esta polémica ahí con Peso Pluma en el Festival de Viña durante este año también. ¿Cómo nace esta historia de los narcocorridos? Porque tengo entendido que en un primer momento los narcocorridos nacieron, pero no al alero del narcotráfico. Claro, teníamos primero corridos de tráfico, corridos de cosas ilegales, pero no eran como tal los narcocorridos. En un momento empieza a ver, de hecho, además tampoco no siempre ha sido esta apología al narco que como lo pensamos hoy en día, ¿no? Como se critica tanto a los narcocorridos. Originalmente los corridos de narcotráfico eran corridos que eran, surgen además, esto es una investigación que es bastante reciente, porque nosotros siempre habíamos pensado que los corridos surgían aproximadamente en los años 40 50 en Sinaloa. Y quien ha investigado este tema es Juan Carlos Ramírez Pimienta, que él descubre que los primeros narcocorridos se sitúan en los años 20 y en Ciudad Juárez. Entonces, diríamos que la narcocultura, incluso las narcoficciones, no surgen en Sinaloa, como se pensaba, sino que surgen en Ciudad Juárez, ¿no? Eso cambia por completo también el panorama y la cronología. Y estos primeros narcocorridos o corridos sobre narcotráfico eran principalmente crónicas, gente que contaba qué era lo que estaba pasando con el AMPA local y con la gente que traficaba drogas en ese entonces. Entonces son reportajes, prácticamente reportajes periodísticos a través de canciones. Después hay otra época que son los lamentos del prisionero, que son sumamente moralistas y la idea es personas que se han involucrado con el narcotráfico y que comentan desde la cárcel las malas elecciones que tomaron en su vida. Entonces son muy moralistas y tratan de que la gente siempre terminan con la idea de como tú no te vayas a meter en esto porque es muy malo, te puede hacer muy mal, vas a terminar como yo en la cárcel o muerto. Entonces, está esta idea más de enseñanza, de no te metas en esto. Y después ya entrados los años 80, es cuando recién empezamos a tener los primeros narcocorridos como tal, con los Tigres del Norte, que sí efectivamente hace una cierta apología a algunos narcotraficantes, principalmente a Félix Gallardo, porque es el primer narcotraficante que de alguna manera sienten que desafía a Estados Unidos, ¿no? El líder del cártel de Guadalajara, el primer cártel que hubo en México. Entonces, hay una suerte de defensa de México en estos narcocorridos y de una revancha hacia Estados Unidos. Entonces, por eso este narcotraficante se ve como una especie de héroe y el narcocorrido más famoso de esta época es Jefe de Jefes de los Tigres del Norte. Y entonces ahí empieza un poco ya con la idea de los narcocorridos como ya la apología que conocemos hoy en día, que llega a extremos insospechados incluso, por ejemplo con el movimiento alterado, que eran personas que además se definían como como miembros del cártel de Sinaloa, y que las canciones son sumamente violentas. O sea, tenemos esto el manifiesto con el que se presentan, que se llama Los Sanguinarios del M1, es sumamente violento, es como con cuernos de chío, bazooka en la nuca, volando cabeza a quien se atraviesa. O sea, una cosa súper como bien de una violencia muy gore, ¿no? De mostrar, que en el video no se muestra, el video es muy pulcro, solamente salen ellos cantando, ni siquiera muestran armas, son solo ellos cantando, pero la letra es tremendamente fuerte porque además son cosas que nosotros ya estábamos viviendo en esta guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón. Entonces, las letras hacen referencia a esto. Y ahí hay una clara apología porque ellos mismos se declaran como parte del cártel de Sinaloa.
Bueno, y de hecho también tú lo tratas acá en el siguiente capítulo, de hecho, el narcotrap chileno, que es el trap, obviamente, pero que habla de la realidad nacional. Eso también está en el libro, hay una investigación obviamente relacionada con eso. Pero ¿hay similitud, hay diferencia? ¿Hay una realidad local o es asimilarse a lo que ocurre en México? ¿Cómo se da el narcotrap acá? No, yo creo que es completamente diferente. Tal vez en México actualmente hay una corriente que se llama los corridos alucines, que son jóvenes que simulan ser narcotraficantes. Entonces arriendan las camionetas, arriendan armas, arriendan la locación, arriendan todo el espectáculo para hacer un show y simular que están vinculados con el narcotráfico, cuando en realidad no lo son, no lo están. ¿No? Eso creo que es un poco más lo que pasa acá en Chile respecto al trap. La mayoría de los, por supuesto con excepciones, pero muchos de los gente que hace narcotrap son jóvenes que no están involucrados necesariamente con el narcotráfico y que están cantando sí su realidad social, ¿no? O sea, creo que el narcotrap es un género musical que tiene mucha crítica social. Los narcotraperos son personas que tienen una conciencia muy clara respecto a la precariedad en la que han vivido y que tienen un discurso social sumamente claro, ¿no? O sea, es cosa de ver, por ejemplo, a la DJ Liz, que es como súper clara para explicar este proceso y el por qué hacen este tipo de música, ¿no? Que implica contar su historia. Entonces, creo que en este caso los traperos chilenos lo que están haciendo es contar la precariedad en la que han vivido, en la que han nacido, la falta de oportunidades. Hay una crítica muy fuerte a los gobiernos en general, sea de derecha o de izquierda, y también obviamente una exaltación al neoliberalismo que es en el que vivimos, ¿no? Porque también pareciera que la única posibilidad que tienen ellos es de surgir, de ser algo a través del dinero, y por eso también hay una cierta eh, apología o alabanza o algo de decir como, bueno, la única forma de tener estas oportunidades es a través de las actividades ilegales, porque pareciera que con las cosas legales no llegamos a ninguna parte, ¿no? Seguimos exactamente en la misma situación en la que nacimos, la misma precariedad. Entonces, en ese sentido sí habría como un poco más de, o sea, más yo digo más que una alabanza o una apología al narcotráfico, lo es hacia el neoliberalismo, ¿no? Del hazte tú mismo, créete el cuento, tú puedes llegar a ser todo lo que tú quieres ser, ¿no? Hay como mucho más hacia el neoliberalismo que hacia el narcotráfico como tal. Bueno, y decíamos al inicio que el libro es este, Narcocultura, y va acompañado del título Masculinidad precaria, violencia y espectáculo. Tú en algún momento en el libro hablas justamente de los inicios, de los ritos iniciales, de buscar la identidad, pero lo relacionas justamente con eso, con la virilidad, con lo masculino. ¿Es eso lo que determina justamente esta relación entre hombres y drogas o hombres y narcocultura? Porque es como lo normal, es decir, lo viril, lo macho es como lo que se relaciona directamente con el narco, ¿no? Claro, es una de las variantes, una de las aristas que creo que tenemos que tomar en consideración también si estamos hablando de tratar de solucionar este problema. Creo que tenemos que tratar de ver cuáles son todas las aristas del problema. Y una de esas aristas es el tema de la masculinidad, ¿no? Son gente, generalmente quienes ingresan, estoy hablando por supuesto de los soldados, ¿no? De los que se conoce como soldados, de los jóvenes y niños que se involucran en el narcotráfico por la precariedad económica, principalmente, pero no solamente es la precariedad económica, ¿no? También tiene que ver con una precariedad identitaria, con la crisis de la masculinidad, con que van a involucrar en un lugar que no es solamente que le va a dar beneficios o réditos económicos, sino también identitarios. Les van a dar una familia, generalmente quienes coaptan a los niños y a los jóvenes para que se vinculen con el narcotráfico son sus mismos vecinos, hombres, con los que han tenido algún tipo de contacto vital. Entonces, que los llaman a que se unan a ellos porque van a para sentir esta pertenencia grupal, que ya no van a estar solos, que van a tener una familia, que van a tener un refugio, ¿no? Y eso implica también grandes sacrificios también, implica también estar constantemente demostrando que se es parte de ese grupo y que para pertenecer a ese grupo eres lo suficientemente hombre, que puedes pertenecer a ese grupo. Entonces ahí está cruzado por el tema de la masculinidad, ¿no? Que generalmente, por eso te estoy diciendo, hablamos de los soldados, no estamos hablando de los narcos, de los grandes narcotraficantes, sino que de estos niños que buscan un refugio
y que encuentran ese refugio en esta homosociabilidad, en este grupo masculino que le da ese sentido de pertenencia y de familia y de hermandad, ¿no? Entre ellos se llaman hermanos, mi sangre, ¿no? Se llaman así como muy familiarmente, porque tienen este sentido de pertenencia. Y eso implica también ese sentido de pertenencia. O sea, para entrar al mundo del narco, tú tienes que demostrar que eres lo suficientemente valiente, osado, agresivo, violento, ¿no? Para ingresar en este mundo y por lo tanto que eres lo suficientemente macho para pertenecer a este mundo. Y en ese sentido también tienes que estar constantemente demostrando que lo sigues siendo, que sigues siendo sumamente macho, violento, para seguir perteneciendo. Y sin miedo también, sin miedo a nada. Pero a pesar de eso, también en el libro tú tratas que hay algunos casos que habla justamente de la devoción, de la fe, que eso sería visto en la narcocultura como algo como relacionado con la homosexualidad, pero que existe. Es decir, hay una relación también entre oración, entre fe, narcocultura, pero que algunos narcotraficantes lo ven como algo relacionado con la homosexualidad. Claro, es que la religión implica también demostrarte débil, ¿no? Demostrar que eres vulnerable, que de alguna manera igual sabes que te puedes morir en cualquier momento, que a pesar de lo violento, a pesar de lo macho que seas, tu vida está constantemente en riesgo. Entonces hay un sentido de vulnerabilidad y también en el dejar que la divinidad, sea cual sea esa divinidad, que además es un panteón tremendamente ecléctico, ¿no? Pero dejar que esa divinidad te proteja. Ya sí necesitas protección, o sea, no eres tan macho porque necesitas algún tipo de protección. Pero también habla de esa vulnerabilidad. Hay un caso, por ejemplo, en se me olvidó el nombre de la película, pero hay un sicario que comenta en un documental que se llama Room, no me acuerdo el número de la pieza en la que está este sicario, y que va contando que él, cuando se salió del mundo del narco, él entró a la religión, ¿no? Pero que su primer acercamiento a la religión fue como, no entiendo por qué estos hombres son todos gays, están todos llorando, todos alabando, ella además dice, eran puros hombres, todos lloraban. Entonces, eso es la vulnerabilidad, ¿no? Eso es mostrarte completamente vulnerable. Los hombres no lloran, ¿no? En la masculinidad hegemónica, los hombres no pueden llorar. Entonces, de pronto ver que él que se enfrentara a estos hombres que estaban todos llorando, lo primero que dijo es como, aquí me metí en un lugar que es la pura jotería, como se dice en México, en alusión al mundo homosexual. Pero finalmente él se entrega a esto también, ¿no? Y dice, y al final la jotería estaba en mí. Yo termino llorando, termino pidiendo por mi salvación, porque él también se da cuenta de esa vulnerabilidad. Entonces es una cosa bien dual, ¿no? Porque por una parte ellos se sienten, son tan machos que juegan con la muerte, y a la vez también son tan vulnerables que saben que necesitan un ser superior que los vaya, que los proteja o que los cuide incluso cuando ellos mueren. Y por eso el panteón de los narcos, a todas las personas que le rezan, son tan duales. O sea, pueden rezarle al diablo y pueden rezarle a los santos católicos. Es sumamente dual, ¿no? Entonces, por eso, por una parte, tenemos a los narcos satánicos, pasando por los videntes, hasta la Virgen de Guadalupe o el Arcángel Miguel, ¿no? Entonces, o San Jorge, no sé, o sea, incluso como santos que son sumamente reconocidos por la Iglesia Católica, o la Virgen María, y que ellos le rezan porque necesitan también esa protección, se saben vulnerables. Bueno, y eso también uno podría decirlo, tú que viviste en México, también es como la cultura mexicana, es decir, esta transformación que se da ahí con la muerte, y relacionada también con los santos, con los seres familiares fallecidos, como que todo eso se mezcla, ¿no? Se entremezcla también con esta cultura. Sí, por supuesto, también se mezcla muchísimo porque también el hecho de vivir al límite y saber que te vas a morir en cualquier momento, necesitas también esta protección divina, ¿no? Y de alguna manera, si un líder de cártel no te puede prometer que vas a vivir,
lo único que te puede prometer también es que vas a tener una tumba donde te vayan a llorar y que tu familia va a estar protegida. Entonces, por eso también tenemos este tipo de cosas como los panteones de Humaya, que son mansiones gigantes con aire acondicionado, teléfono, internet, televisión, patio, balcones, etc. Son mansiones donde van a reposar los restos los narcotraficantes, ¿no? Y obviamente hay de todos los estratos sociales, pero sí, si tú te involucras en un cártel, principalmente en el cártel de Sinaloa, que es donde está este mausoleo, te aseguran que vas a tener una tumba ahí y que tu familia te va a poder ir a ver, porque existe ese sentido de trascendencia, ¿no? Bueno, tu cuerpo es mortal, tú te vas a morir en cualquier momento, pero tu alma va a estar protegida y tu familia te va a poder ir a ver, tu familia además va a estar protegida a nivel económico por el líder del cártel. Entonces, se conjugan muchos elementos, ¿no? Se conjuga el elemento de la masculinidad, se conjuga este elemento de la hermandad, de la solidaridad o la supuesta solidaridad que hay entre ellos, y la trascendencia, ¿no? Que también vas a ser cuidado y protegido hasta incluso después de la muerte. Bueno, y de hecho tú lo tratas ahí en el libro, página 90. Uh Habla -huh. sobre los narcofunerales, morir sin ley, que es algo que también se habla mucho en Chile. Es decir, es algo tan potente que la policía o la fuerza de seguridad de los países ni siquiera intervienen, sino que son meros acompañantes, meros espectadores. ¿Cómo también se desarrollan estos narcofunerales? ¿Cuál es la importancia que tiene para los integrantes de estas bandas? Claro, y por eso son tan diferentes tanto en Chile como en México. En México los narcofunerales no son públicos como acá, o sea, no involucran a la población civil. Sí va a la gente, o sea, es un cortejo fúnebre normal, resguardado por supuesto por la policía. En algunos casos van bebiendo, pero no tiran fuegos artificiales, no tiran balas, es muy distinto, mucho más si tú te encuentras con un narcofuneral en México, es probable no te vas a dar cuenta que es un narcofuneral, ¿no? Solamente vas a ver un cortejo fúnebre como cualquier otro. Y cuando ya llegan a los cementerios es donde sí se desarrolla la fiesta porque está esta idea de trascendencia y de que vamos a celebrar con el muerto. Entonces ahí la gente consume drogas, consume alcohol, hay música, pero es en un recinto completamente íntimo. ¿No? Los cementerios en México, principalmente, sobre todo los jardines de Humaya, los panteones de Humaya son eh, privados, no puedes entrar cualquier persona, está custodiado por millones de soldados y de gente armada que no te permite la entrada si tú solamente quieres ir a mirar, ¿no? Entonces los narcofunerales se desarrollan también con fiesta, pero en un ámbito privado, al contrario de lo que pasa acá en Chile, que son muy públicos, ¿no? Que los narcos han querido que nosotros seamos partícipes de esto, pero que no tiene que ver necesariamente con la cultura del narcotráfico, sino que tiene que ver con la cultura del AMPA chilena. O sea, estos narcofunerales, o que hoy conocemos como narcofunerales, son antiguos. Cuando murió algún ladrón importante dentro de la población, iban las bandas a tocarle música durante el día que había muerto, también había balas, lo que no había era los fuegos artificiales, que es algo reciente, pero sí había también esta cosa de hacer esto público, de hacer esto algo más colectivo. Entonces, y que agregaban, tenían ritos muy marcados, como por ejemplo el paso por la cárcel para que lo despidiera a su familia que estuviera presa o los amigos que estuvieran presos, que pudieran ser parte de esta despedida al amigo que había muerto. Eh, pero que era parte, como te digo, no necesariamente de la narcocultura o del narcotráfico, sino que de los rituales de las poblaciones y de los rituales de la gente, de los delincuentes comunes y corrientes, no necesariamente los que estaban vinculados con el narcotráfico. Ahora se le agregan algunos elementos como que sí tienen más que ver con el mundo del narcotráfico y la narcocultura chilena propiamente tal, que es que van al territorio enemigo, hacer alarde de las armas que tienen, esta cosa también súper masculina, ¿no? De ir al territorio enemigo, a ejercer presión, a demostrar que tienen armas, que están parados todavía, que no, no hay, no sé, que no van a dejar de pelear por el territorio. Entonces hay un amedrentamiento hacia el enemigo, hacia el gobierno,
hacia todos nosotros, ¿no? Que nos involucran de una u otra manera en estos funerales. Y también algo que es muy probable que sí haya venido de México, que es la fiesta en el Panteón, porque eso tampoco nosotros acá lo teníamos hasta hace muy poquito tiempo, eso no era parte de la cultura delictual chilena, como lo es hoy en día respecto al narcotráfico, ¿no? Que cuando hay un narcofuneral se consume tusi en el vidrio, o tusi o coca, hacen esta fiesta, y eso sí creo que es mucho más parte de la cultura mexicana, que sí se ha transculturado y ha llegado a Chile. O no sé, hace un tiempo atrás que veíamos este funeral que incluso eh, había mujeres que se pasaban el féretro por el cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas no se veían antes y hoy se ven, y creo que sí son más parte de la narcocultura chilena, mezclada, por supuesto, con la narcocultura mexicana. Hay algo también que aparece en el libro, es justamente el tema de las mujeres, cómo las mujeres también se meten en este mundo, pero son parte, por así decirlo, son nuevas, es decir, no es algo normal que haya jefa, conocimos en algunos casos, por ejemplo, está la reina del narco y cosas así, pero son como las excepciones dentro de esta narcocultura, no es algo femenino, por así decirlo. Claro, son las excepciones, no es algo común, no es algo tan extendido todavía. Tenemos obviamente algunos casos, a mí, bueno, el caso que más me gusta, que lo desarrolla ahí en el libro, es el caso de Amanda Wassaf, porque ella fue la primera mujer líder de un cártel latinoamericano y chilena, ¿no? Entonces, que son historias perdidas dentro de la historia del narco, dentro de la cronología del narco a nivel latinoamericano, son historias en las que no hemos reparado lo suficiente, o de las que desconocemos por completo. O sea, el caso de Amanda Wassaf, nosotros, es muy interesante esto de este autor porteño que habla de Amanda cuando cuenta sus memorias y dice, bueno, era una señora muy elegante, pero en realidad él no tiene ni idea. Yo después hablé con él, le pregunté y me dijo, no, yo no tenía ni idea que ella era una narcotraficante, mucho menos me iba a imaginar que era la primera mujer líder de un cártel y el primer cártel latinoamericano, ¿no? O sea, lo mismo a nivel internacional se sigue pensando que los primeros narcotraficantes como cártel fueron los cubanos, y que después fueron desplazados por los colombianos y los mexicanos. Pero en realidad el primer cártel fue chileno y liderado por una mujer que es Amanda Wassaf. Entonces, una historia sumamente interesante por cómo ella usó el estereotipo de género a su favor, siendo esta mujer muy elegante, dueña de prostíbulos, que además en ese tiempo la prostitución era legal. Además se permitía que las mujeres, o sea, principalmente eran las mujeres las que regentaban este tipo de lugares, pero además ella aprovechaba todo este espacio físico, además en Valparaíso, para, o sea, lo aprovechó para armar un cártel, ¿no? Y un cártel, pero como cártel, como lo conocemos hoy en día, una estructura de crimen organizado sumamente, sumamente establecido, con un orden jerárquico, donde ella era la que dominaba, después estaban los hijos, que los hijos tenían sus funciones determinadas, con la policía chilena comprada, con los políticos también involucrados con ella. O sea, con una estructura de cártel tal como la conocemos, y que ella usó muy bien, por eso te digo, el estereotipo de género para poder llevarlo a cabo. Y entonces son historias, claro, que no son lo más común. Nosotros estamos más acostumbrados, creo que las que escuchamos más a menudo son Griselda Blanco, ahora que también se hizo esta serie de televisión. Eh, Tal vez, no sé, conocemos obviamente las ficciones que se han generado en torno a las mujeres, como La Reina del Sur, que es una ficción, pero no tenemos estos casos tan concretos de mujeres narcotraficantes, mujeres que hayan estado involucradas en el crimen organizado. Y una de las cosas interesantes también, al contrario, por ejemplo, de Griselda Blanco, que Griselda Blanco era una mujer muy violenta, Amanda Wassaf no. Amanda Wassaf no usó la violencia para formar su cártel, por eso supo aprovechar muy bien las herramientas que tenía, el lugar geográfico, Valparaíso, el lugar físico que era el prostíbulo. O sea, ella aprovechó todas las herramientas que tenía para llegar a formar este cártel sumamente importante y el primer cártel latinoamericano. Ainhoa Vázquez es autora de este libro, Narcocultura. Ahí está, es de Paidós, de Editorial Planeta. Está en formato físico como este. Está también en ebook, en digital. ¿Cómo ha sido la recepción? Es un libro relativamente nuevo, es decir, apareció hace pocos días.
y cómo también tomas tú este desarrollo que has tenido dentro de tu profesión, porque ya este no es el primer libro, hay otros que también están relacionados con este tema. Sí, sí, pues como te decía, yo partí trabajando en feminicidio, ese fue lo primero, entonces el primer libro que publiqué fue resultado de mi tesis doctoral sobre feminicidio en Chile. Originalmente era un proyecto mucho más ambicioso donde también pretendía hacer como cruce entre Chile y México, por eso estuve en Ciudad Juárez y me metí mucho con el feminicidio en México, porque originalmente era lo que pensaba trabajar. No lo logré porque ya aún así el libro tiene como casi 300 páginas, solamente hablando de Chile. Entonces, bueno, ese fue el primer libro que escribí y de ahí derivé entonces el tema del narcotráfico y empecé a trabajar con las narcoficciones. Eh, Principalmente trabajé con las series de televisión durante muchos años. Eh, Soy una férrea defensora de que la ficción es algo que nos permite hacer una crítica, que tenemos que hablar de la ficción, o sea, que tenemos que consumir esa ficción, hablar de esa ficción y ver de ahí eh, qué podemos hacer con esa ficción, ¿no? O sea, eh, entonces, bueno, ese libro de series de televisión sobre narcotráfico fue resultado de mi fiel creencia de que la ficción puede cambiar cosas, que nos puede hacer conversar sobre ciertas cosas. Entonces, en ese libro yo propongo, se llama Tres razones para defender las narcoseries, propongo que efectivamente las narcoseries son muy subversivas, que nos pueden permitir hablar sobre esto y cambiar ciertas cosas. O sea, creo que un poco lo que hablábamos respecto a los narcocorridos, que tienen cosas muy positivas, también las narcoseries tienen cosas muy positivas que hay que rescatar. Eh, y después, bueno, y ahora tengo este otro libro de narcocultura, donde ya es como, creo que es el libro más arriesgado que he escrito, porque ya no es solamente un análisis del discurso como he hecho constantemente en los otros libros, que generalmente son discursos sobre la ficción, y estudié literatura, entonces era como el terreno en el que me sentía más segura, ¿no? De solamente analizar los discursos televisivos, los discursos literarios, pero después también yo trabajé muchos años en la UNAM, hacía clases de teoría y hacía clases de metodología, me di cuenta que realmente proponer hipótesis no era solamente proponer hipótesis en torno a las ficciones o los discursos que no eran solamente discursos físicos, ficcionales, sino que también eran discursos que circulan a nivel social. Y entonces decidí arriesgarme con este ensayo, ya no es un libro académico, yo ya no lo defino como un libro académico como los otros, esto creo que es un ensayo, donde sí propongo mi hipótesis respecto, o una de las hipótesis que hay, por supuesto, respecto al narcotráfico, por qué los jóvenes se involucran con el narcotráfico y cómo se está visibilizando esta injerencia o esta injerencia social de los jóvenes dentro del narcotráfico. Entonces, lo analizo más ya como un problema social, entonces ahí es como ya que hago este paso hacia algo más arriesgado, más sociológico, ya la ficción casi no la tomo, son puros casos reales. Entonces, como para mí fue una apuesta que además estoy súper contenta que Planeta y País 2 específicamente, Ana Rodríguez, mi editora específicamente en realidad, me haya como puesto eh, esta, este reto, ¿no? Este desafío, y, y lo pasé súper bien escribiéndolo, o sea, a pesar de las cosas horribles que ahí se retratan, que también son difíciles de ver, de escuchar, de escribir, siempre, porque hay mucha violencia involucrada en este mundo, pero lo pasé bien porque me sentí muy libre de escribir lo que yo pensaba, lo que también he podido reflexionar a lo largo de todos estos años que llevo trabajándolo y haciendo entrevistas o metiéndome en el tema tanto en Chile como en México. Y entonces para mí fue un reto, estoy contenta con el resultado del libro y como dice, salió hace muy poquito, pero creo que aún así, a pesar del poquito tiempo que lleva, he recibido muchos buenos comentarios, hay mucha gente que me ha escrito, de todas las edades, de todas las profesiones, que me han dicho que han leído el libro y que les apreció
es súper interesante o que sí respondo algunas preguntas que tenían. Así que estoy feliz con la recepción del libro hasta el momento. Y eso, pues ya me lleva tan poquito tiempo que espero siga, que se siga leyendo y que tenga más recepciones así también positivas. Muy bien, ahí no, es autora de este libro, Narcocultura, y está de Paidós, claro, que es parte de Editorial Planeta. Ahí no, muchas gracias por el tiempo, éxito, obviamente, y gracias por participar de nuestro programa. Muchas gracias a ti cuando quieras por acá.